for this moment for all my life. Oh Lord. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Ahí está Marilyn Manson. Estuvo en San Luis Potosí este fin de semana, ahí en la Huasteca Potosina. Anduvo, bueno, en realidad estuvo en la feria y había mucha gente que no quería que tocara. Llegó, tocó, cantó The Beautiful People, The Dope Show, y terminó el show con esta versión de In the Air Tonight de Phil Collins en su muy particular interpretación. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes en esta mañana del 11 de agosto del 2025. Radio-real.com es la página de internet. Claro Música, Radio Garden, TuneIn Radio, los dispositivos Alexa para que puedan escucharnos en todos lados, en donde puedan. Me están diciendo que no hay servicio en la línea 1 del tren ligero en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, lo cual no me sorprende. Al contrario, me queda muy claro que es parte de la cotidianeidad de las ciudades, en donde cada momento hay una vicisitud para el ciudadano, una muestra de inutilidad del político y, por supuesto, un reto para las administraciones públicas que siempre dicen que arreglan todo y terminan arreglando absolutamente nada. Ayer en Guadalajara, pues nada más para que estemos más o menos en la misma sintonía, también hubo una tormenta de aquellas. Tormenta de aquella allá en Guadalajara, Jalisco. Tal vez no tanto como lo que sucedió en la Ciudad de México, en donde sí se puso la cosa muy, muy complicada. 81 milímetros cayeron solo en el centro de la capital. Solo en el centro de la Ciudad de México cayeron 81 milímetros, entonces hubo todo tipo de inundaciones ahí en Palacio Nacional, en el Ayuntamiento, en las calles cercanas, en el Palacio de Hierro se inundó, el metro, la línea 2 tuvo un cortocircuito. No era el DeLorean de Volver al Futuro. Ahí tienen ustedes cómo, pues efectivamente está complicada la situación en Ciudad de México el día de ayer. Donde más se complicó, nomás para que vayamos entendiendo, es en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se inundó totalmente. Tanto la Terminal 1 como la Terminal 2. Así, las dos terminales se inundaron para que no quedara absolutamente duda de lo mal que anda la cosa. Bueno, lo cerraron a las 7 de la noche. Así, lo cerraron a las 7 de la noche las pistas. Una la abrieron a la medianoche y otra hasta las 6 de la mañana. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está administrado por la Secretaría de Marina, mandó un comunicado muy temprana hora de este lunes. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, informa que aproximadamente a las 19:45 horas del día 10 de agosto, debido a las fuertes lluvias que ocurrieron entrada la tarde-noche en la zona del aeropuerto, las cuales, según reportes de las autoridades capitalinas, pudieron alcanzar de 50 a 77 milímetros de precipitaciones, se suspendieron las operaciones aéreas. Derivado de reportes de escasa visibilidad y ante los encharcamientos generados por la lluvia, con el fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la Autoridad Aeronáutica, se suspendieron las operaciones de aterrizaje y despegue por cerca de 4 horas, de las 7 a las 12 de la noche. La intensidad de la típica tormenta originó que diversas áreas de los edificios terminales también se vieran afectadas. Bueno, pues los pasillos de la Terminal 1, las áreas de desembarco de la Terminal 2, todo lo del aeropuerto. Algunos espacios habían concluido trabajos de mantenimiento en 2024 y a principios de este año, pues miren qué bien. Para atender los encharcamientos, tanto en la zona aeronáutica como en las edificaciones y vialidades, se pusieron en operación equipos Vactor y motobombas. Bueno, no sirvieron de mucho. 104 vuelos y 14,892 pasajeros fueron afectados. Se desviaron a Guadalajara, a Acapulco, a Veracruz algunos y hasta Laifa.
¿Saben qué es lo peor del caso? Que a todos estos pasajeros, los casi 15,000, los dejaron en los aviones. Entonces había gente que iba a llegar a las 8 de la noche al aeropuerto y terminó llegando a su casa a las 7 de la mañana. Sí, a las 7 de la mañana de hoy. Porque como no los dejaron bajar, los tuvieron en los aviones durante todo ese periodo. Llegaban ahí a Guadalajara, no pueden bajar. Llegaban a Acapulco, no pueden bajar. Al AIFA, que está vacío, no pueden bajar. Nadie podía bajar. Pero, pues, ¿qué les podemos decir si aquí siguen diciendo que todo es maravilloso, ¿no? ¿Qué dice de eso la presidenta Sheinbaum esta mañana? Lo de siempre. Una lluvia muy fuerte en la Ciudad de México. Creíblemente donde más llovió fue en el centro, aquí en el Zócalo. Fueron, de acuerdo con lo que nos comentó la Coordinación de Protección Civil y Clara Brugada, la jefa de gobierno, alrededor de 81 milímetros tan solo en el centro. A las 12, poco antes de las 12 de la noche o las 0 horas, reiniciaron los vuelos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, y pues de inmediato se estuvo apoyando al gobierno de la ciudad y evidentemente el gobierno de la ciudad, con un equipo además que adquirió recientemente, pues pudo atender las distintas áreas de la ciudad que resultaron anegadas o con inundaciones. Oiga, nada más voy a parar un momento porque usted dice que apoyaron. Pues los pasajeros que llegaron a ambas terminales en el aeropuerto capitalino refieren que cuando llegaron entre las 3, 4, 5 de la mañana, no había quien los llevara a su casa. Entonces, como no había ni Ubers, ni taxis, nada, porque ya ven que ahora los Ubers es muy complicado que puedan llegar, pues terminaron llegando a sus aposentos a eso de las 7, 8 de la mañana. ¿Habrá algún otro apoyo que le vaya a dar el gobierno federal a la ciudad para evitar que se siga inundando así? Sí, hay una inversión muy grande, histórica, en la Ciudad de México para evitar inundaciones. La primera, pues evidentemente, de hecho fue el Tajo de Nochistlán, antes de la conquista. ¡Ay, Dios! Y después, en la época del Porfiriato, bueno, hubo varios trabajos de ingeniería, pero particularmente en el Porfiriato fue el Gran Canal del desagüe. Cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, se instalaron 3 grandes plantas de bombeo ahí en ese canal. A ver, espéreme. Se saltó, así, literal, se saltó desde el Porfiriato hasta López Obrador. Nadie construyó el drenaje profundo, nadie hizo labores hidráulicas en la Ciudad de México. Ya, eso ya es el colmo. Vio a ello cerca de, no sé si fue en los 70s, a ver si me dan la fecha exacta del drenaje profundo de la Ciudad de México. ¿Cuándo fue que se inauguró? ¿Cuándo? 75, 77, que es un drenaje profundo. Ustedes saben que la ciudad se está hundiendo, entonces el drenaje va a una profundidad suficiente para que no sea afectado por los hundimientos diferenciales de la ciudad. Después, en la época de Peña, y lo terminó el presidente López Obrador, se hizo el túnel emisor oriente para poder sacar más agua pluvial de la ciudad. La ciudad pues está combinado el drenaje con el agua pluvial y se han estado haciendo diferentes obras de manera permanente. Ahora, cuando hay lluvias tan pronunciadas durante tanto tiempo y tan intensas, es difícil que el sistema pues, de desahogo pluvial pueda funcionar en el instante con tanta eficiencia. Lo importante aquí es que dura muy poco las inundaciones, porque de inmediato empiezan a operar, pues, en el momento que llueve, todas las inundaciones. De todas maneras, pues vamos a apoyar a la ciudad ahí en las zonas en donde se presentan mayores inundaciones. Ella hizo también, Clara, una limpieza de barrancas, que también es muy importante para el poniente y el sur de la Ciudad de México, y apoyar pues obviamente a las familias que tuvieron inundaciones y que pues perdieron parte de su menaje. Fíjense ustedes,
dijo toda una historia para solo decir no. No van a apoyar a la Ciudad de México con mayores acciones para evitar las inundaciones, por una razón muy específica. Como sucede no solo en Guadalajara, sino también en Ciudad de México, es multifactorial. Sí, hay una parte en donde los ciudadanos seguimos siendo muy puercos y tiramos basura en las calles, pero también falta dinero. Si uno revisa dónde se ha inundado la Ciudad de México de forma histórica, sí habría forma de entender que hay bajo puentes que no tienen que ver con la cantidad de lluvia que cae en la capital, pero esos bajo puentes siempre se inundan. ¿Por qué? Porque están mal planeados y tendrían que tener una mejora o un arreglo. No fue así. Y en otros casos, porque el dinero que se tendría que utilizar para poder darle mantenimiento a los cárcamos no se está invirtiendo en ello. Vamos al aeropuerto de la Ciudad de México. Se creó un cárcamo para evitar este tipo de cosas en la época de Fox. No hay mantenimiento. Y no hay mantenimiento porque no hay mantenimiento en nada del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Se ven estas labores cosméticas para el Mundial del próximo año, pero no están siendo suficientes. Y ahí lo tienen ustedes, hundiéndose poco a poco en la mediocridad, porque el dinero que tendría que ser invertido para ese mantenimiento, el famoso tarifa de uso de aeropuerto, se está utilizando para pagar un aeropuerto que no se construyó, el nuevo Aeropuerto Internacional de México, ese que están tan contentos de que sea un espejo de agua, no un lago, un espejo de agua ya en Texcoco, queriéndonos ver la cara de imbéciles. Porque ni siquiera en un plan como este haces un plan de salida para que la gente que llegó al AIFA, seguramente los que fueron y que llegaban a Ciudad de México hubieran preferido bajar en el AIFA y tomar algún camión o tomar algún taxi para llegar a su casa y no estar 8 horas. Alguien que iba a llegar a su casa a las 7, 8 de la noche terminó llegando a las 7 de la mañana. ¿Ustedes creen que si le hubieran dado la opción de bajarse en el AIFA no lo hubiera tomado? O en Guadalajara y tomar el vuelo de la mañana para la Ciudad de México. Claro que lo hubiera preferido. No lo hicieron así. Que se joda el pasajero. Al fin y al cabo es un fifí. Que se joda el ciudadano. No vamos a reconocer nunca que la crisis aeroportuaria que existe hoy en día en la Ciudad de México es por una mala decisión. Ahí está el AIFA, úsenlo. Sí, es un aeropuerto muy bueno. No tiene cómo entrar y salir. ¿A dónde nos vamos? ¿A Toluca? ¿O a dónde? Pero son el tipo de pretextos que vemos mañana con mañana que dan en las conferencias de prensa matutinas, en donde prefieren encontrar quiénes son sus enemigos. El de hoy, para que veamos por dónde andamos, se llama Simón Levy. Es como aspirante a agente de la DEA o algo así, ¿no? Porque saca unas informaciones que no sé de dónde las saque. Dice tener información secreta de el gobierno de Estados Unidos o no sé de dónde. Entonces yo creo que su intención pues es ser aspirante, ¿no? O sí, ¿no? Aspirante o pues no creo que sea, ¿verdad? Tiene una muy mala fama, desde que trabajó en el gobierno de la Ciudad de México. Y luego le dieron un puesto en el gobierno federal. Sí, trabajó con Miguel Ángel Mancera y luego fue parte de la Secretaría de Turismo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué si tenía tan mala fama? Ahí lo tenían incrustado. Bueno, siendo muy honestos, si tienen incrustados a Dan Augusto López y toda su comidilla, si tienen incrustado a Pedro Aces y toda su comidilla, si tienen incrustado a Dan Augusto López, que ahora resulta que no solo tiene mala fama, sino es inepto, por decirlo menos, pues cómo no iban a tener a Simón Levy. El problema de tener a tanta gente con tan mala fama, ahorita que dije de Pedro Aces, ya ven que sacó una nota el periodista Claudio Ochoa el día de ayer de cómo estuvo su fiesta, la fiesta de Pedro Aces allá en España. Pedro Aces sacó una comunicación. Pedro Aces, correspondencia personal. Aclaración personal sobre señalamientos falsos. Respecto a lo publicado el día de hoy en la columna del periodista Claudio Ochoa, en la que se me señala como presunto vínculo a personas supuestamente relacionadas con actividades de facturación irregular y outsourcing ilegal, me permito aclarar lo siguiente. Esa afirmación es absolutamente falsa.
No tengo ni he tenido ningún tipo de relación profesional, personal o de cualquier otro tipo con las personas mencionadas, con excepción de René Escobar, a quien sí conozco y hasta donde yo sé tengo conocimiento, no se dedica a ninguna de las actividades señaladas. De las otras personas mencionadas jamás he tenido contacto ni acercamiento alguno. Ah, tan bueno que es Pedro Aces. El problema es que estamos rodeados totalmente de estos políticos. Así, políticos en donde dicen que son muy buenos, que no rompen un plato, que pasan cualquier prueba de honestidad, y ahí estamos con la batea de babas viendo la manera en la cual poder salir adelante ante las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos de que somos parte de una organización terrorista como lo es el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Washington Post, la noche del viernes, dio a conocer que los planes para utilizar fuerza militar en México considerarían no una invasión, sino el uso de drones y de ataques desde buques tanque. Así. Vamos a aventar unos misilitos a México o unos drones para que sepan quién manda. La presidenta Sheinbaum volvió a hablar sobre el caso y responderle a Trump el fin de semana en una de sus giras. Que lo vivimos hace ya 2 meses. Que dice, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hace 2 meses ya elegimos entre todas y todos los mexicanos al nuevo Poder Judicial. El 1 de septiembre, nueva Suprema Corte de Justicia en nuestro país, dirigida por un indígena, por Hugo Aguilar, un hombre bueno, noble, honesto, mixteco. Después de Benito Juárez no había habido una persona de origen indígena que dirigiera la Suprema Corte. Dios. Si no hubiera habido elección, eso no hubiera ocurrido en el Poder Judicial en nuestro país. Y estoy convencida, segura, que estamos viviendo una nueva era también en la justicia en nuestro país. Porque el juez, la jueza, el magistrado, la magistrada, el ministro, ministra, sabe que lo eligió el pueblo, que no le debe su puesto a nadie más que al pueblo de México. Y eso transforma la vida pública de nuestro país. Esa es la esencia de lo que llamamos la cuarta transformación y el humanismo mexicano. Me da mucho gusto estar con ustedes. Quiero decirles también que en este tiempo, dicen mucha presidenta, pero no. Lo que hay en México es mucho pueblo. En este tiempo lo que hemos demostrado es que en México hay mucho pueblo. Que con la cuarta transformación el pueblo de México recuperó su dignidad, Dios. su fuerza. Hay muy pocos países en el mundo en donde la fuerza de su pueblo se siente todos los días. La conciencia del pueblo. Basta. ¿Cuál es el pueblo que tenemos que hacerle caso? ¿El pueblo que está, algunos de ellos convencidos y van a estos mítines? ¿O el pueblo que salió el día de ayer y antier en las calles de este país a pedir medicamento para poder tratar, luchar en contra del cáncer de cientos, de miles de niños que no han tenido ningún tipo de surtido de medicamentos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y durante el sexenio de Claudia Sheinbaum? Sus familias han tenido que salir a buscar cómo, a través de donativos, a través de rifas, a través de aportaciones de la sociedad civil, luchar contra la enfermedad que aqueja a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares. Ayer, miles de personas salieron en México a pedir que se surtan los medicamentos. Estos medicamentos que se han negado sistemáticamente a surtir, por cualquiera que sea el caso, desde inutilidad hasta sevicia, porque no hay otra manera de explicarlo, no hay otra manera de entenderlo. Así fue la convocatoria de Nariz Roja. Marcha no es de fiesta, es de enfermos que protestan. Oaxaca. Esta marcha no es de fiesta, es de enfermos que protestan. Quimios, no hay alcohol, pero sí hay corrupción. No hay quimios, no hay alcohol, pero sí hay corrupción.
quimios no hay alcohol, pero sí hay corrupción. Esto es Oaxaca. El gobierno del señor Salomón, que no ha servido absolutamente para nada. Imagínense ustedes tener que sacar fuerzas, no solo para marchar, sino la indignación combinada con la desesperación de tratar de salvar a tu hijo. ¡Basta, gobierno! ¡De decir mentiras! ¡Todo está mal! ¡Nada está bien! Ahí, la gente marchando por el centro de Oaxaca. En temperaturas de entre 30 y 33 grados centígrados. Gran parte de ellos con sombrillas para intentar aguantar el calor. Aquí Guadalajara. Niños en carriola, padres de familia, ancianos. ¡Queremos vivir! 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 Esto debe haber sido Vallarta, la avenida Vallarta. ¡No están solos! 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 ¡Queremos medicina! 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 Se pidió llevar peluches que se le dieran a los menores de edad enfermos de cáncer. Si ven peluches en las imágenes o en las fotografías que han salido, es por eso. Tabasco. En León, Guanajuato. Y sí, en la Ciudad de México.
enfrente del Palacio Nacional. Ahí, el cáncer no espera, necesitamos tratamientos. Por ti, por mí, por ellos. Hasta este momento, no ha dicho nada la presidenta Sheinbaum sobre la marcha del día de ayer y las marchas del sábado en Oaxaca y en Guadalajara. No, la propuesta va a estar en enero. La idea es que estos meses sean de discusión y que en enero hagamos la propuesta. Hablan, por supuesto, de la reforma electoral, porque eso es lo que les importa. Miren, yo puedo entender que la población vive en zozobra y que vive en zozobra porque, por un lado, la propaganda es muy, muy fuerte y se tiene esta idea de que hay un sector de la población muy amplio que apoya la Cuarta Transformación y a Claudia Sheinbaum, ¿cierto? Pero una cosa es apoyar a la persona y otra cosa es apoyar sus políticas. Y si le preguntamos, más de la mitad de la población no apoya la política de salud del obradorato de Claudia Sheinbaum y de este gobierno. Más de la mitad de la población no apoya la política de seguridad de Claudia Sheinbaum, de la Cuarta Transformación y de este gobierno. ¿Por qué no lo dicen y por qué no salen a las calles como estos ciudadanos? Por principio de cuentas, porque se piensa que se está solo. Que se está solo en la opinión y que se está solo contra la autoridad y contra la propaganda. Y en los gobiernos autoritarios, ese es el objetivo, pensar que uno está solo, que todos los demás piensan distinto a uno o que somos parte de una minoría en donde solo vemos lo malo y no hay forma de cambiarlo porque los demás pues piensan que está bien y lo hemos escuchado en varias ocasiones en los últimos meses porque ha mejorado su economía, ha mejorado su poder adquisitivo, ya no son pobres, lo cual es una mentira. ¿Por qué? Porque esas personas que vimos que marcharon en Guadalajara o en Oaxaca o en Guanajuato o en Quintana Roo o en la Ciudad de México, por decir algunos lugares, no es que tengan dinero. No, es gente como nosotros que no tiene la posibilidad de afrontar un gasto catastrófico como lo es en cáncer. Y ellos son los que tienen que salir a la calle a tratar de alguna forma de hacer conciencia, no solo para el gobierno, que de una vez por todas reconozca que no pudo con el paquete, sino los otros ciudadanos, como nosotros, que no estamos en esa situación aún de tener que clamar por un medicamento. Y que de esa manera podamos exigirle a la autoridad que se deje de grillas y se deje de propaganda y que actúe conforme su obligación. La obligación del gobierno no es atacar a ciudadanos, ni tampoco gastar el dinero en lo que lo ha gastado. Lo que ustedes quieran. ¿Qué será más importante? ¿Será mucho más importante la reforma electoral que hoy presentaron ahí Pablo Gómez y la gente que estaba alrededor? ¿O que haya medicamentos? Lo segundo, ¿verdad? Pero no. Para ellos lo importante es que haya una reforma para quitar a los plurinominales y se queden para siempre. Audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas, así como con especialistas. Quinto, la comisión organizará debates públicos. Sexto, la comisión realizará eventos públicos en distintas ciudades del país a fin de promover la difusión y discusión de críticas, opiniones y propuestas sobre el sistema electoral mexicano. Séptimo, el temario general comprende, sin exclusión de otros conceptos relacionados, los siguientes: libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamientos y prerrogativas de partidos,
fiscalización de ingresos y gastos de partidos candidatos y campañas electorales y preelectorales, efectividad del sufragio, regulación de la competencia política electoral, libertad de difusión de opiniones e informaciones e ideas, propaganda de poderes y organismos públicos, sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero, autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, requisitos de elegibilidad, inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo, consultas populares y revocaciones de mandatos. Octava, la comisión llevará a cabo encuestas de opinión y las dará a conocer en el mes de octubre del año presente de 2025. Noveno, la comisión presentará conclusiones a la presidenta de la República en el mes de enero de 2026, porque el señor luego se equivocó. Eso es lo que les importa. Lo que les importa una y otra vez es esto. La grilla, el poder, el absoluto poder, el control de todo. ¿Creen ustedes que esto lo hacen en realidad porque quieren mayor democracia o porque quieren menos participación ciudadana? Entre menor participación ciudadana, mayor concentración de poder. Entre mayor concentración de poder de un partido hegemónico, mayor duración del mismo. Por eso están haciendo esta convocatoria. Libertades políticas. ¿Cuáles libertades políticas si hay un montón de censura hoy en día? Pregúntenle a los miembros de la barra, así se llama el programa de internet en Campeche, que tuvieron que volverle a pedir. Fíjense, otro medio de comunicación pidiendo una disculpa a la gobernadora Laida Sansores por sus expresiones en el mismo, o a la señora Estrella, Carla Estrella, que terminó el día de ayer sus 30 días de pedir de ofrecer de manera constante por un mes completo disculpas a la diputada Barreras. Imagínense ustedes si hay libertades políticas. Representación del pueblo, es decir, plurinominales. Sistema de partidos, financiamiento y prerrogativas de partidos, pues deberían de quitarlas. Iban a ver cómo huían todos de Morena. Fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales. Si vimos nada más en la precampaña de Claudia Sheinbaum el gasto de ella y de Adán Augusto López y de Ricardo Monreal, entre otros, en espectaculares, en revistas que no sirven para nada y nadie los fiscalizó. Regulación de la competencia político-electoral, pues vean ustedes en dónde andamos. Libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas. Cada día estamos más censurados. Propaganda de poderes y organismos públicos. Pues vean ustedes cómo hoy en día, esta historia que decían, este es un programa que no se debe utilizar. ¿Se acuerdan de eso? Lo que acaban los anuncios de partidos políticos. Hoy todo llegan y dicen, ¿te recuerda que este programa social es gracias a Morena? Y todos vestidos de guinda. Sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y el extranjero. Autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales. Y ahorita voy a entrar a ese tema. Requisitos de elegibilidad. Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo, es decir, el fuero, y consultas populares. Cuando hablan de autoridades electorales, se refieren a las famosas OPLES. Que continúen. El tema es lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia. La democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. ¿Para qué queremos tanta institutos locales, instituto federal? Si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera centralizada. Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales? Lo pongo como pregunta. Ok, presidente, gracias. También te pregunto si se contemplaría cambios en la legislación. Pues a ver, señora,
Les voy a decir, y miren, me iluminó este fin de semana Irán Torres. No quieren las soples para que entonces no haya un poder local o estatal que vea las elecciones, sino que todo se arregle en lo oscurito en la autoridad federal. Entonces, para que entonces ellos puedan llegar y decir, como dice Morena en Jalisco, que hubo fraude porque sacaron votos en bolsas negras, cuando los votos no eran de la elección para gobernador de Jalisco, sino para la elección de la alcaldía de Guadalajara, y las pusieron de forma, comillas, equivocadas en una urna que no le competía. Sucede. Pero entonces, ahora lo utilizan como pretexto para decir que la OPLE actuó de forma inadecuada. ¿No se acuerdan ustedes la persecución para la consejera presidenta de la OPLE allá en Jalisco? Yo sí me acuerdo. Por eso ya no las quieren. Mejor que la reforma electoral solo sirva a los bueyes de mi compadre. Número de personas posible. Para eso hay foros en distintas entidades de la República. Se puede participar incluso también por internet. Ya estamos haciendo la plataforma para la participación. Se va a recibir a personas de organizaciones, partidos políticos, legisladores. Si los consejeros del INE quieren participar, pues pueden participar, porque no se puede participar como institución, ¿verdad? Pero sí como personas. Está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa, y a partir de ahí pues se va a hacer una propuesta que tenga que ver con los puntos que planteó Pablo, que como ven pues son muchos, desde el financiamiento a los partidos políticos, el propio régimen de partidos, el voto popular, si es electrónico, ¿no? Por ejemplo, si ya podemos avanzar al voto electrónico, es uno de los temas, el financiamiento de los partidos, la cantidad de recursos que se utilizan para las campañas y para la elección. ¿Qué más, Pablo? La representación del pueblo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la representación proporcional, todo está a discusión. ¿Ustedes qué creen que va a decir la gente, comillas, sobre los plurinominales? No los quieren. ¿Por qué? Porque han escuchado una y otra vez, no solo por Morena, sino de regímenes anteriores, que no debieran de existir. Pedro Ferriz de Con hizo una campaña enorme para eliminar a los plurinominales. Miren en dónde andamos, ya se juntaron los extremos. ¿Y de qué sirve? De nada. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en donde si desaparecen los plurinominales nos quedamos sin nada. Nos quedamos con 3, 4, 5 diputados del PAN y párenle de contar. No más. Hasta que salgan de las fracturas que habrá de Morena en su momento nuevos partidos políticos, y entonces va a ser peor, porque va a ser Morena, va a ser el corrupto Morena que se fue para un lado y el corruptísimo Morena. Así. Porque si hacen fractura va a ser porque no les toca lo que les tiene que tocar. Por eso ya van a tener sus reuniones entre corruptos se ven, el señor Monreal, el señor Adán Augusto y la señora Sheinbaum allá en Palacio Nacional esta semana. Mostrar que tienen información de buena fuente para decir lo que pasa dentro de nuestro movimiento. Nuestro movimiento está muy cohesionado. Muy cohesionado. Estamos muy unidos. ¿Hay diferencias? Sí, qué bueno. Imagínense que acabáramos como aquellos partidos del pensamiento único. Pues no, eso. No somos ni pretendemos serlo. Hay discusión, hay dentro del movimiento que representamos. Y Morena como tal, pues tiene sus propias instancias. Pero nuestros adversarios se van a quedar con las ganas porque aquí no va a haber división. Hay mucha unidad. Y por último, presidente, ¿tiene detalles ya de la reunión que pudiera tener con el presidente de Guatemala y con el primer ministro de Belice? Sí, vamos no me el interesa viernes. el presidente de Guatemala y el de Belice. Pero nada más una cosa. Acaba de dar la definición del PRI.
Así, la definición del PRI era un partido político en el que convivían distintas posiciones e ideologías y que todos se ponían de acuerdo dentro del partido para seguir detentando el poder. Gracias, presidenta Sheinbaum, para nada más confirmarnos que el PRI se transformó en Morena. Porque, pues perdón, el Partido Comunista sí tiene una sola ideología y el Partido Demócrata tiene una ideología y se han ido trastocando hasta convertirse en cosas muy radicales como MAGA, el movimiento trompista. Pues eso se trata de un partido, es una visión de hacia dónde tiene que ir el país a partir de una serie de acciones en la administración pública que busquen la mejora de los ciudadanos. ¿Es así? Si lo que me está diciendo entonces es que hay distintas visiones de país dentro de Morena, entonces ese es el PRI. Un partido corporativista que quiso emular, entre otros, Benito Mussolini. Pero bueno, está bien que se sincere de esa manera tan diáfana, da mucho gusto. Ahora, una cosa es que se tengan distintas visiones de país y otra cosa es que esté rodeada de corruptos incoherentes. Porque si usted está mandando decirles que por favor no se vayan a andar en aviones y cosas por el estilo y que los lujos no tienen que ser, y sale Noroña y dice que sí va a seguir porque él puede pagar sus lujos. Y que estaba diciendo alguien de la dirección de Morena, creo, que aunque tengas para pagarte algo, no. Juárez fue muy claro. La medianía, decorosa medianía, o como le decía, es en base a tu ingreso. La justa medianía, lo que tú puedas pagar con tu ingreso es correcto. O sea, entonces, ahí se le está abriendo un flanco a la derecha. No nos puede acusar de nada. El único que traen es, ay, amantes de los lujos, contradicciones. Se dicen austeros y no lo son, y ellos dándose la gran vida y robando al pueblo. A ver, porque obviamente llegaron a mi publicación de Twitter, que aquí yo les platicaba el viernes de la llegada de Fernández Noroña a la Terminal 2 del aeropuerto capitalino el viernes pasado, seguido por 2 camionetas Suburbans y una patrulla de la Guardia Nacional, y así llegó a la sala VIP de American Express, a donde ya lo llevan y lo llevan hasta la parte de atrás para no tener ningún altercado. ¿Se vale? ¿Gana ese dinero el señor? Sí. Para andar en la zona VIP puede tenerlo. Sí, gana mucho dinero. Yo sinceramente me sorprende porque no me saldrían las cuentas, pero vamos a suponer que sí. Que ande con 2 camionetotas y una patrulla de la Guardia Nacional no se me hace necesario. Más aún para nada más trasladarse de su casa al aeropuerto Benito Juárez. Pero dice que lo único que tiene la derecha es decirles que son contradictorios y que ellos viven de lo que han robado. ¿Y cómo lo sabe? ¿Y por qué no puede cuestionar la gente también de dónde salen los emolumentos de estos políticos que viajan por el mundo, como no podría viajar ningún mexicano? Hablan de efectivamente que se combate y que somos menos desiguales. Pues no, porque si ponemos a alguien de Oaxaca o de Guanajuato o de Guadalajara o de Ciudad de México que marchó durante el fin de semana para poder pedirle, exigirle al gobierno que haya medicamentos, no podrían viajar olvídense ustedes que pudieran viajar a Japón o a Lisboa o a Milán o a España, como lo hicieron varios políticos durante este verano. No podrían tener la posibilidad de entrar a una sala VIP, porque alguien decía, ¿cómo? Ahora resulta que entrar a una sala VIP es un privilegio. En el nombre lleva la fama, Very Important People. O no se llama sala común y corriente del pueblo, es sala para gente muy importante. Y dicen que es parte de las atribuciones que tiene como presidente de la Cámara. Atribuciones que tendría entonces que renunciar, como renunciaron a tener un avión privado para poder viajar por el país o tener camionetotas, como decía López Obrador. Si no tenían camionetotas al llegar al poder y ahora las tienen y son suyas, no es necesariamente por el dinero. Tendríamos que ver si no llegaron con una enorme carga de hipocresía. Y eso es lo que se le tiene que denunciar al político. Fue brutalmente hipócrita diciendo que luchaba por el pobre, pero que vive como rico. No le gusta al señor Fernández Noroña que se le refiera y se le señale de esa manera, pero es la realidad.
Él ya lo reconoce, vivo como rico. Ah, bueno, entonces no tiene problema que se lo señale una y otra vez la sociedad. Y si ya el electorado decide volver a votar por él, aunque viva como rico, bueno, pues será problema del electorado. Pero entonces hay que evangelizarlo, sensibilizarlo. Estos políticos que decían que estaban muy del lado del pueblo y que sufrían como ellos, eran empáticos porque entendían la falta de medicamentos, la falta de seguridad, la falta de certidumbre en un país como este y que mucho tenía que ver porque el dinero se concentraba en unos cuantos, ahora son parte de esos que se concentra el dinero con ellos. Porque tienen los mismos privilegios de una parte de la población que se puede dar esa vida. Otra se da mejor, no necesita llegar a la sala VIP de American Express. ¿Ustedes creen que Carlos Slim se para ahí? Por supuesto que no. Va a Toluca, se mete en su avión, en su hangar y se larga. ¿Se lo van a quitar algún día a Carlos Slim? No. ¿Llegará a tenerlo alguien que vive en la clase media de Guadalajara? No. A lo mucho que podrá aspirar es efectivamente estar en una de las salas VIP del aeropuerto Miguel Hidalgo. Pero esa es la incongruencia. Son esas incongruencias en donde se dicen muy acá, pero son muy allá. Ah, llevaron a la gente acarreada a la inauguración de este hospital en Tlajomulco. A partir del lunes, pero es importante que sepan que es una primera etapa la que se abre. Y poco a poco va a ir terminándose sobre todo el equipamiento que falta por llegar para que pueda tener todas las especialidades juntas. Entonces, el lunes abre la primera etapa de este hospital de especialidades, que ahora sí honor a quien honor merece, porque no es bueno hacer a veces caravanas con sombrero ajeno. Lo inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a nosotros nos corresponde, pues, culminarlo. Sí, ahí aplaudiendo todos, abucharon como siempre en el show al señor Lemus. Luego salió la presidenta Sheinbaum a decir que no lo abucharan, que cómo era posible, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo dos miembros de Morena que se disfrazaron de doctoras, se pusieron batas para poder llegar a ver a la presidenta Sheinbaum. ¡Qué asco! Mejor en lugar de estar viendo a la presidenta Sheinbaum y me voy a tomar la foto con ella porque ya saben que todos lucharon por la selfie, ¿no? Ahí todos. Pero ahí las tienen muy puestas. Mejor en lugar se hubieran puesto afuera diciendo, presidenta, tenga por favor consideraciones para que haya medicamentos. Pero no, lo que querían era la selfie. De ese tamaño es ese partido político de incongruente. ¿Que lo son los demás? ¡Claro! Lo es Movimiento Ciudadano y lo es, por supuesto, el PRI y el PAN. Pero estos decían que no. Ahí tienen a Noroña, también en Tabasco, a donde se fue el viernes, apoyando a los Yunes. ¡A los Yunes! Viniéramos a decirles, no pudimos hacer las reformas. ¿Cómo? Si es que nos faltaron votos y ya después ya nada más nos faltaba un voto y no lo tuvieron. Sí lo teníamos. ¿Y luego qué pasó? No, pues es que era Yunes y le dijimos que no estaba a la altura de nuestra vida. ¿Qué me hubieran dicho, compañeros, compañeras? No sea pendejo, mi amigo, ¿cómo dejó ir ese voto? Si lo que necesitamos es avanzar, si lo que necesitamos son los cambios constitucionales, si lo que necesitamos es la transformación o no. Yunes, que está acusado de peculado, fraude y hasta otro tipo de delitos que no voy a mencionar aquí. Pero la decencia en política, la moral en política, Gonzalo N. Santos decía eso, es un árbol que da moras. Y ahí tienen a estos que se decían brutalmente puros y que no querían esa política corrupta, siendo igual de corruptos que los priistas y reconociéndolo ante la población. No estaba Yunes ante la estatura de nuestra vida. No lo decía los panistas, lo decían ellos mismos. Pero, pues ni modo de ahí parar
Nadie iba a pararse a decirle, señor Noroña, mejor no tener la reforma, asociarse con delincuentes. Pero ustedes prefieren a los delincuentes. No vaya a ser el diablo. No, pues así, volvemos a lo mismo. Van a tener Israel Vallarta de senador. O a los asaltantes allá en Guanajuato. No, ni siquiera son asaltantes, son criminales. Vean ustedes, llegan a una casa en Uriangato y a dispararle a la gente de la casa. Vean. Disparo absoluto. Y a los que estaban en la calle también. Llegan, los ultiman y se suben en la camioneta. Voy a repetir este video para quien no lo haya visto desde un inicio, para que vean ustedes nada más el país en donde estamos. Ahí llegan, sale hasta un perro corriendo porque empiezan a dispararle a los miembros de una familia. Disparan. Luego a unos que estaban en la calle en una camioneta les disparan y salen corriendo. Si estos llegan y dicen que van a darles los votos, se los convierten en diputados. Se empezó a viralizar en las redes sociales una historia de un asaltado en la Ciudad de México este fin de semana. Esta no es solo mi historia. Es la historia de cualquier ciudadano que vive en esta ciudad. El pasado lunes 4 de agosto fui víctima de un robo dentro de mi camioneta en pleno Polanco. En cuestión de minutos se llevaron mi mochila con documentos, computadoras, teléfonos y objetos de gran valor. Pero lo peor no fue perder las cosas, lo peor fue perder la sensación de seguridad en la propia ciudad en la que radico. Desde ese día he hecho lo que deberían de hacer las autoridades. Investigar, recabar información, identificar a los responsables. Y lo que he encontrado es indignante y vergonzoso. Qué desgracia que quienes están para cuidarnos y protegernos sean los mismos que atenten contra nuestras propiedades. El error que cometieron estas personas fue pagar con una de mis tarjetas. En cuanto yo recibí la notificación en mi teléfono celular, me comuniqué de inmediato al banco. Un ejecutivo me informó dónde se han realizado las compras y en cuanto tuve ese dato fui de inmediato al lugar. He trabajado en esto toda la semana moviéndome por todos lados para dar con los responsables. Y mientras tanto ese supuesto C5 de alta tecnología del que tanto presume el gobierno no ha servido para absolutamente nada. Yo he compartido con muchos policías fotografías de quienes me robaron, incluso videos, y hasta hoy no han hecho nada. A raíz de mi investigación hubo personas que se solidarizaron conmigo. Me compartieron los videos en donde se ve claramente a las personas utilizando mis tarjetas. Obviamente voy a cuidar los datos personales, pero las imágenes son claras, no dejan a dudas su identidad. Y aquí viene lo increíble. Una vez que conseguí esos videos, los mismos policías me dijeron que estaría buenísimo que yo consiguiera las placas del vehículo en el que ingresaron a la plaza para utilizar las tarjetas. ¿Es en serio esto? Pues si ese es su trabajo, no es el mío. Yo ya hice mi parte y ahora les toca a ustedes hacer la suya. Y no es una suposición, no es un presunto. Tengo las fotos, tengo las pruebas. Los responsables están plenamente identificados y ya no hay pretextos. Lo único que falta es que la autoridad actúe. El viernes 8 de agosto acudí a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pasé más de 5 horas para levantar mi denuncia y confirmé lo que millones de mexicanos... A ver, vamos a esa parte. La que sigue, por favor. Los mexicanos saben, el sistema está diseñado para desgastarte y que abandones tu caso y darle carpetazo. La asistente del Ministerio Público, sin mayor interés, intentó enviarme así como si nada a otro sector. Ignoró que yo ya había presentado una denuncia en línea. Después otro funcionario sale de la oficina del Ministerio Público y me pidió que llamara al 911 para obtener un folio. Algo totalmente absurdo porque el 911 no procesa este tipo de denuncias y lo hice enfrente de él. Y como era de esperarse, dijeron que no podían atenderme. Cuando se lo confirmé, su respuesta, ok, tome asiento. Y cuando por fin me toman la declaración, se limitaron a escribir una lista vaga de mis pertenencias robadas. No preguntaron por los responsables, no me pidieron pruebas. Terminamos de levantar la denuncia y fuimos con un policía de investigación al que le mostré desde mi teléfono las evidencias. ¿Y qué hizo? Me pidió que se las llevara en una memoria USB. Como lo tenía ahí enfrente, le propuse, ¿te puedo compartir por medio de correo o te las comparto por WhatsApp? Y me dijo que no, que debía entregarle el USB con la información al Ministerio Público.
cosa que se me hizo totalmente absurda, pero bueno. Regreso con el Ministerio Público y me dijo que era con la Policía de Investigación. Y así se van pasando la pelotita, como si su trabajo fuera cansar al ciudadano para que se rinda. Salí con un folio en la mano y con una certeza de que en México, si tú no mueves tu caso, nadie lo va a hacer por ti. Presidenta Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno Clara Brugada, secretario Pablo Vázquez, fiscal general Berta Alcalde, tienen en sus manos un caso resuelto. Los delincuentes están identificados, están documentados y localizados. Las pruebas existen, las tengo aquí en mi teléfono. Yo ya hice el trabajo que no me corresponde, ya investigué, ya encontré, ya documenté y ya señalé. Ahora les toca a ustedes. Les doy 48 horas para contactarme y coordinar la detención inmediata de los responsables. Pasado ese plazo, cada día que transcurra sin acción será nada más una prueba de que la impunidad es política de Estado. Y yo personalmente me voy a encargar de recordárselo al país. ¿Ustedes creen que lo van a lograr? Y si lo logran, ¿le van a dar el crédito al ciudadano? Chance lo logran. Chance. Pero el ciudadano van a decirle que no fue él, porque no dio la memoria USB, que fueron ellos. Así como en el caso del Estado de México, de Fernandito, que fue su sepelio este fin de semana. Este caso terrible. La presidenta Sheinbaum habló del caso Fernandito esta mañana en la conferencia de prensa matutina. Se está obviamente investigando por la propia Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió y que no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso. Entonces tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir. Por otro lado, la gobernadora Delfina desde el primer momento está en contacto con la familia. Ayer incluso el secretario de Seguridad, Omar, habló con ella, con la familia, y se está apoyando a la familia. Pero pues lo importante es que no haya repetición de este caso, de una madre que pide apoyo a la autoridad y que por una u otra razón no se le da. Entonces, está trabajando en ello la Fiscalía del Estado de México y la gobernadora está muy atenta y de nuestra parte todo el apoyo que requiera. Gracias. Presidenta, una pregunta para el titular. La madre no pudo conseguir 1,000 pesos. Era extorsionada con 1,000 pesos. 1,000 pesos. Que algunos vemos como una nimiedad, poco dinero. Algo que podríamos gastarnos en un súper, en una comida, en una ida al cine. Para ella era la vida o la muerte de su hijo. Y lo mataron. 1,000 pesos, que no significa nada para Sergio Gutiérrez y su esposa. 1,000 pesos, que no significa nada para Andrés Manuel López Beltrán, que se le hace poco dinero, 7,500 pesos al día en una habitación. 1,000 pesos, que no significa nada para Pedro Aces, o para Ricardo Monreal, o para Dan Augusto López, o para Andrea Chávez. No significa nada para los paleros que están ahí en la mañanera todas las mañanas haciendo este tipo de preguntas sin ningún otro tipo de contrarréplica a partir de estas respuestas huecas. 1,000 pesos que no significa nada para Gerardo Fernández Noroña. Y que estaba diciendo alguien de la dirección de Morena, creo, que aunque tengas para pagarte algo, no. Juárez fue muy claro. La medianía, decorosa medianía, o como le decía, es en base a tu ingreso. Sí, para una mujer como la madre de Fernandito, la medianía no daba para 1,000 pesos.
esos que se gasta en una sentada Gerardo Fernández Noroña. Dicen que no los critiquemos, que no veamos sus nuevos privilegios, que no es tan importante. Esa señora perdió a su hijo por 1,000 pesos. Y los políticos de Morena les parece poca cosa. A los políticos de Morena lo importante es la reforma electoral para quedarse con más diputados. Criticar a Ricardo Anaya y Jorge Romero. Hablar sobre los impuestos de Ricardo Salinas Pliego. Hablar sobre Israel Vallarta y Carlos Loret y su montaje. No de su ineficiencia. 1,000 pesos. Todos estos políticos, todos los que hemos escuchado el día de hoy aquí, no hay uno que realmente reconozca y empatice con la madre de Fernandito. Vamos a revisar la fiscalía, dice la presidenta Sheinbaum. ¿Ya para qué? El niño está muerto. No pudieron hacer la labor de investigación de manera acuciosa y veraz y veloz para poder llegar a los responsables antes de que asesinaran al niño. 1,000 pesos. 1,000 pesos. Los que se gastan una sentada Fernández Noroña. Los que es menos de una séptima parte de un día de vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán. Decía López Obrador que él andaba con 200 pesos en la bolsa. Tampoco lo hubiera alcanzado para poder salvar a uno de sus hijos de la extorsión, según esto. Solo que él tenía todo el peso del poder. La madre de Fernandito, por supuesto que no. Ella lo único que tenía eran promesas de que ya había salido de la pobreza gracias a los programas sociales. ¿Ven cómo a veces la demagogia mata? Gracias a todos. Oigan, fíjense que asesinaron allá en Palestina a uno de los periodistas más incómodos para el gobierno israelí, Anas al-Sharif. Lo mataron el día de ayer. Al-Sharif mandó un escrito largo que se publicara en sus redes sociales. Si leen este mensaje, quiere decir que Israel triunfó en su objetivo de asesinarme y acallarme. Ojalá esté en los brazos de Alá. La comunidad internacional está rabiosa y con toda razón a partir de esto. Dice el gobierno israelí que el periodista era parte de la estructura de Hamas. Nadie ha podido comprobar esto. Lo que sí es comprobable es que lo mató. Una raya más al tigre de la insensibilidad del gobierno israelí y la falta de condena por parte de la comunidad internacional, comenzando por los Estados Unidos. Pero Trump anda en lo suyo. Hoy en la mañana declaró que va a tomar el control de la seguridad de Washington, del Distrito de Columbia. Pues a ver cómo sale. Muy buenos días. Esperemos que Marco Vinicio pueda entrar. Creo que está teniendo problemas para entrar, ya saben ustedes. Ahí está. Ahora sí pudiste entrar a la primera, Marco. Muy buen día, Gonzalo, sí, afortunadamente. Bueno, que sigue sin servicio la línea 1 del tren ligero. Así es, Gonzalo, muy buenos días para ti, para todos, no para todos los que están queriendo usar mañana en el área metropolitana. La línea 1 esta que va desde la zona del auditorio hasta Periférico Sur, sigue sin funcionar y solamente hay servicio provisional de la zona de auditorio hasta Estación Juárez y viceversa. Todos los que están desde Periférico Sur hasta queriendo llegar a la zona centro de la ciudad la están pasando muy mal, las estaciones están colapsadas y están teniendo que tomar otro tipo de transporte público para poder llegar a sus actividades. ¿Qué dice Diego Monraz al respecto? ¿Ha publicado algo? No, bueno, al momento vi que no. Citegür también nomás mencionaba eso, que se estaba dando servicio provisional. Y generalmente las publicaciones eran era de la gente, pues, que se la está viendo durísimas para poder llegar a sus actividades este lunes. Nada, absolutamente nada. Tienes toda la razón. No ha habido una sola comunicación por parte de el secretario de Transporte, el señor Monraz, sobre lo que está sucediendo en la línea 1. Y ayer también hubo un caos por la granizada brutal que cayó, ¿verdad?
Sí, Gonzalo, sobre todo en el área de López Mateos, que no es novedad, pero también en la zona de Patria y Moctezuma, etcétera, más que nada al poniente de la ciudad donde llovió. Hubo otros lados donde ni llovió, pero también, como decías hace rato, están ahogando allá en la Ciudad de México. Sí, bueno, pues sí, pero mira, aquí está la gente en el tren ligero, desesperados porque está parado, porque no hay, que hay que acaban de informar en la página de Citeur. A ver, déjenme meterme en la página de Citeur, a ver qué es lo que dicen, Marco. Sí, vamos viendo. A ver qué es lo que dice la página de Citeur al respecto, ¿no? Porque pues tendría que haber algún tipo de comunicación. En la página de Citeur no veo nada, será en el Twitter, porque literal en la página no hay nada. Entonces me voy a ir al Twitter a ver qué es lo que dicen. Pues mira, lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones, que lo mismo que pasa en la Ciudad de México, ver la manera en la cual los gobiernos creen, o sea, dicen, pues ¿cuánto va a llover? Pues así, poquito, y termina lloviendo muchísimo más y así. Se restablece en su totalidad desde 7 minutos el servicio de la línea 1, dicen aquí. La circulación se realiza con normalidad. Ah, qué bueno. Sí, estuvo como 4 horas sin el servicio. Sí, y aparte, Gonzalo, el día de hoy que la Universidad de Guadalajara regresa a clases, al menos los alumnos de primer ingreso para inducción, entonces, híjole, la verdad es que, como dices, pues qué bueno que ya se restableció, pero ya ahorita justamente la gente, muchísima gente ya debía haber entrado al trabajo y ya llegó tarde. Vi a Carla Planter muy puesta, muy plantada, mandando mensajes en redes sociales al respecto. Pero bueno, el caos ya también Ciudad de México regresó las universidades privadas. Ahí viene también el regreso de los niños muy pronto a las escuelas. Entonces otra vez el caos en las calles, más la lluvia. Y yo lo vuelvo a decir, a ver, uno tiene que entender que sí, entre la lluvia, la puerquez que tenemos como ciudadanos, pero también la inacción por parte de las autoridades para desasolvar en tiempo y forma, entendiendo que tienes que hacer una labor mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque no has logrado, qué bueno que lo quiere hacer Verónica Delgadillo, la verdad yo sí le aplaudo que la gente ayude a no tirar basura y a cuidarla, porque si no, no salimos. Pero eso no lo hace Brugada, ¿eh? Eso no lo ha hecho Clara Brugada. Sí, ya han empezado concientizaciones con proximidad ciudadana también para el tema de evitar que la gente deje la basura afuera de sus casas y obviamente también lo de las multas, ¿no? Esto para evitar que la gente tire, que es otro tema también. Sí, es que yo creo que es junto con pegado. Si tú tiras basura en la calle, va a llegar la basura a pasarla, pero si no va en tiempo y forma, que tampoco pasa de manera recurrente, la basura va a las coladeras. La coladera ya está llena de basura porque no se hicieron las labores de desasolve de forma adecuada, no solo en Guadalajara, sino en todas las ciudades del país. Muy probablemente porque no hay dinero. Si uno revisa los presupuestos de ingresos y egresos y cuánto dinero se refiere a desasolve, pues es cada día más pequeño. Entonces, ¿por qué? Porque no hay dinero. Vean ustedes, la infraestructura de las ciudades están cayendo, como los aeropuertos, como todo, porque el dinero se va a otro lado. Sí tenemos una deuda del doble, pero nadie sabe en dónde está el dinero. Ah, porque dicen, no hubo deuda. ¿Cómo no? Estamos endeudadísimos. Y no podemos... a ver, yo se los vuelvo a decir, porque ahí viene, ya dijo la presidenta que se van a hacer llamadas telefónicas y que se va a preguntar a la gente y de todo, porque ya dijo Pablo Gómez que él ya no quiere plurinominales, porque eso no es cierto. Ahorita les pongo el audio si quieren. Pero, pues, si a esas vamos, la única manera de poder salir adelante es concientizar. Díganle a su vecino. O sea, yo creo que lo que nos falta es ser incómodos. Sean incómodos con la gente que está alrededor y digan, aunque te caiga mal, ¿tienes mejores servicios? Olvídate del dinero que te están dando. Está mejor los hospitales, está mejor las calles, está mejor, no se inunda menos. Y así van a entenderlo. Y van a obligar al político a actuar. Así. Dicen que ya no recolecta el gobierno de Guadalajara la basura de los contenedores para reciclaje ubicados en parques como el Metropolitano y los Naranjos. Pues habría que preguntarle a Verónica Delgadillo por qué, porque el servicio es del gobierno de Guadalajara ahora, ¿no? Sí, y es que aparte se refieren, bueno, ahí los Naranjos habría que checarlo, creo que me queda cerca, sobre todo porque este tipo de servicio, bueno, esos contenedores eran para hacer la separación, los tipos de residuos sólidos municipales, y justamente estaba a cargo del gobierno municipal. Habrá entonces que ver qué es lo que está pasando, porque también otro de los temas es que, como dices, si también los carretones de basura y todo no pasan de forma regular, entonces de una u otra forma la basura sigue llegando a las coladeras. Bueno, vas con el tráfico, Marco, por favor. Claro que sí, como se encuentran mañana en Guadalajara, en Avenida Lázaro Cárdenas y Patria hay un percance para que lo tomen en cuenta, allí justamente entrando al nodo que lleva hacia la zona de Camichines.
En Avenida Las Torres y Carlos Salgado, en dirección hacia la Central Nueva, hay otro percance, tómenlo en cuenta. En Avenida Obsidiana, en Mariano Otero, inclusive una volcadura sobre Avenida Obsidiana, para que lo tomen en consideración. Un percance también fuerte en Avenida República de Francisco Villa, que además una afectación también toman en consideración con una alcantarilla sin tapa en lo que viene siendo Patria y Naciones Unidas. Tomen en consideración, también hay un percance en carretera Nogales, a la altura del Romeral, entrando a la zona de la metropolitana. En López Mateos y Ramón Corona, otro percance que cuenta lateral para ingreso al área metropolitana. También hay cierres viales en la calle 5 y la 16 de la zona industrial, cierres en calle Longinos Cadena y Juan José Ríos, tomen en cuenta. Y además un árbol cayó esta mañana sobre varios vehículos y varios postes también cayeron en calle Torre y Manuel Anaya en la colonia Venustiano Carranza. Semáforos que no funcionan esta mañana en camino a San Isidro y La Grana, avenida Mariano Otero y Obsidiana, avenida Patria y avenida Moctezuma, avenida Jesús García y Belén, y en avenida Tezistán no funcionan los semáforos para que lo tomen en cuenta. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, avenida Lázaro Cárdenas de Tonaltecas, avenida Colón, donde por ratos inclusive es un estacionamiento, periférico norte de Juan Pablo II, Calzada Independencia, en Calzada Independencia del Volcán Tuxtla hasta Fidel Velázquez, Ávila Camacho y Circunvalación, y otro percance en la lateral de Lázaro Cárdenas, antes de llegar, de Gobernador Curiel, antes de llegar 8 de julio, para que lo tomen en cuenta, lo que es también el reporte vial de Radio Real Gonzalo Todos. Voy a poner dos cosas rápidas para acabar contigo, Marco. La primera de ellas, lo que les estaba comentando, dice el señor Pablo Gómez que pues él ya no quiere plurinominales, que no le parecen adecuados. Quiero advertir que yo no he hablado de desterrar nada. Los sistemas políticos envejecen. No hay sistemas políticos para siempre. La participación electoral, la disputa por el poder, los intereses en juego cambian, pero también cambia lo que ha cambiado más aquí, que es la participación del pueblo en las decisiones. Teníamos un país hace años, cuando se hizo aquella reforma del año de 2017, 2018, se puso en práctica en 2019, un país que no se parece, lo que tenemos hoy no se parece al de entonces. Entonces había un partido oficial, de las 300 curules de mayoría relativa, ganaba 298, por mayoría. Podía repartir votos, le sobraban votos, vamos a decir, ¿no? Había mucha estabilidad aparente, porque ya habíamos visto en la práctica que esa estabilidad pues era muy superficial cuando venían los grandes movimientos, y el de 68 entre otros. La gente quería libertades. Esa reforma en parte fue una respuesta a esas luchas. El sistema mixto no fue una reivindicación de nadie. El gobierno lo copió de Alemania. Había 100 plurinominales para la oposición, 300 uninominales para el gobierno. Ese era lo que planteaba como fórmula. Pero no es lo mismo representación proporcional que representación de minorías. Son sistemas distintos. No estoy diciendo que no sean buenos los sistemas de representación de minorías. En un momento dado también son sistemas que rompen con situaciones indeseables. Pero vamos discutiendo el tema general que se llama, como lo ha dicho aquí la presidenta, la representación del pueblo. Es lo que hoy tenemos que discutir. Para no caer en ficciones, para que no se representen minorías cuando se habla de la representación popular. La pregunta es, ¿a quién representan esos diputados que eran para representar a las minorías? ¿A quién representan hoy? Hay que contestarnos la pregunta, hay que ver lo que está pasando. Yo pienso que miren ustedes, esta transformación que vive hoy el país tiene una base en la crítica y la otra gran base es la participación del pueblo. Juntando la crítica con la participación del pueblo, sale un proceso de transformación. Entonces, de lo que se trata es de continuar con esta idea, de que la crítica se convierta en propuesta nueva, en transformación, a través de la acción popular. Por eso convocamos a todo el mundo. Este portal de internet va a estar abierto a quien quiera participar, criticar, proponer lo que quiera. No hay más límites que no usar esto como instrumento para insultar, difamar o usar palabras que ya vemos que en las redes están muy de moda, por desgracia, pero que nosotros no tratamos de que se reproduzcan, obviamente, ¿no? Entonces, ese será el único límite. Nada más. Bueno, pues cada quien puede criticar el sistema que quiera, los funcionarios, su desempeño, todo. Y de ahí vamos a ver lo que brota, digamos, de partes de la sociedad especialmente activas y que quieren que su crítica se escuche. Se escuchará. Eso sí, esa es la idea. Bueno, presidenta, ¿Hasta creen que se va a escuchar la crítica, Marco,
cuando hemos visto lo que ha sucedido con quienes critican a los gobernantes. Dice que ya no le interesa que los sistemas envejecen, claro, porque ahora ya no quieren plurinominales con los cuales él llegó a ser diputado y senador en 6 ocasiones. 6. Si en 1976 le hubieran preguntado a los priistas si querían ellos, bueno, en 81, cuando ya hubo plurinominales, porque en el 76 ganó con carro completo el PRI. Con carro completo ganó el PRI porque no hubo candidato del PAN, no tenía registro el Partido Comunista Mexicano, en donde estaba Valentín Campa como su candidato. Entonces, ¿de qué habla Pablo Gómez? O sea, y que va a ver, que solo no nos insulten. Decir que esto que están haciendo es una medida autoritaria, ¿será insultarlo? Pues uno no lo sabe en estos tiempos, ¿no? No, pues es que lo que sí veo que también, como ahora ya, ya llegaron a y tú también por Estoy perdiendo, tu internet está muy mal, Marco. A ver, ¿me escuchas mejor? Ahí estás mejor. Bueno, te decía que creo que aunque esta fórmula les dio a ellos muchos triunfos en el pasado, porque nunca ganaron una elección de manera directa, lo cierto es que creo que también ven en ellos una amenaza, porque hay gente de otros partidos políticos que consideran ellos que no tienen ninguna relevancia para estar en el Congreso. Bien, antes de dejarte ir, murió Miguel Uribe, el candidato en Colombia, el gobierno colombiano, que sufrió un atentado hace unos meses, un disparo en la cabeza. Hoy dieron a conocer su deceso en un asesinato artero. Y hablando de propaganda, miren, hoy en la mañana estaba revisando el periódico Milenio, Marco. Y uno sabe cuando ya le pasaron corta a Álvaro Cueva, cuando habla más de 3 veces de algo, ¿no? Entonces, hoy volvió a hablar de una novela de Televisa. Entonces dices, ya van como 5 veces que escribe de la novela de Juan Osorio, no es normal, alguien le está pasando moche. Y dirán ustedes, ay, ¿cómo puedes tú dudar de Álvaro Cueva? Vean esto y dirán si no hay que dudar de Álvaro Cueva. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Cueva. Me atrevo a subir este video porque me siento profundamente ofendido, profundamente indignado, molesto. Tú me conoces. Soy un gran adorador, un gran admirador del trabajo de nuestras artesanas, de nuestros artesanos mexicanos, muy especialmente de quienes hacen nuestros amadísimos huaraches. Yo creo que esto es arte. Y no me interesa si los usas con calcetas, sin calcetas, si son del norte, si son del sur. Son nuestros huaraches, son parte de nuestra identidad, son cultura, son un legado de nuestros ancestros. ¿Por qué te estoy comentando esto? Porque la marca Adidas, en un descarado abuso, en un descarado acto de apropiación cultural, acaba de sacar unas sandalias, unas carísimas sandalias llamadas Oaxaca Slip-On, que se burlan de nosotras, que se burlan de nosotros, que atentan directamente contra nuestras artesanas, contra nuestros artesanos, porque se plagian un diseño tradicional, un diseño muy específico de una comunidad de Oaxaca. Esa comunidad, ese trabajo que es ancestral, es nuestro. Merece reconocimiento, merece respeto, y esta gente lo está violando. Esta gente se está pasando de lista. Y no, que no me vengan con que fue sin querer. No, espérate. Ahí dice Adidas Originals. ¿Qué puede tener de original esto, ¿Qué puede tener de original? A mí no me interesa hablar mal de ningún artista de California, ni amarrar navajas, no. Este video no va por ahí. A mí lo que me interesa es que se le haga justicia a nuestras artesanas, a nuestros artesanos, que su trabajo se aprecie y que se respete. Te suplico de la manera más atenta que le digas no a Adidas, que externes tu opinión, que hagas algo por el amor de Dios para que nuestras artesanas y nuestros artesanos ocupen la posición que les corresponde en la sociedad, la posición que les corresponde en el mundo. Y por favor, apoya a las queridísimas autoridades de Oaxaca, a las queridísimas autoridades del Indautor, en nuestras amadísimas autoridades federales que se están moviendo por todas partes para que esto no quede impune.
Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué opinas? Vamos, dímelo. Y que vivan nuestras artesanas, nuestros artesanos mexicanos. mire, señor ridículo, basta. Solo voy a decir una cosa, Marco, si me lo permites. El nivel de pobreza que hay en Oaxaca es enorme, es brutal. Pero no se queja de eso Álvaro Cueva. De eso no se queja, ¿no, Marco? Efectivamente, y demasiado histrionismo. Cuando vi el mensaje sí me sorprendió, creo que no lo había visto tan histriónico. No, sí, yo sí, porque el señor vive de ser de histriónico, pero además de eso que acabas de escuchar y que acabamos de ver, solo te voy a decir una cosa. Vimos el sábado una marcha en Oaxaca porque faltan medicamentos para combatir el cáncer de niños, cáncer infantil. ¿Has escuchado a Álvaro Cueva quejarse de eso? No, cuando es así, más fuerte. Nunca. No se queja de eso porque es parte de... Él lo que está haciendo es propaganda para el gobierno. Le gusta hacer propaganda para el gobierno. No le gusta estar de parte de la sociedad. Y une los puntos. Así. A mí me decían, ¿quieres que Álvaro Cueva hable bien de ti? Invítelo a comer. No, gracias, quedo en la quiebra. Sí. Gracias, Marco. Ya, perdón, Marco, pero tu internet está no mal, muy, muy mal. Pero, pues así pasa cuando sucede, ¿verdad? Desgraciadamente. Voy a ir con el Evangelio del día y regreso para decir una última cosa. En aquel tiempo, yendo un día juntos por Galilea, Jesús dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Cuando entraron en Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban el didracma y les dijeron, ¿no paga vuestro maestro el didracma? Dice él, sí. Y cuando llegó a casa se anticipó Jesús a decirle, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Él contestó, de los extraños, y Jesús le dijo, por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, échale al anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estarter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Esa es palabra de Dios. Para irnos, la última del día. Con ustedes, Claudia Sheinbaum. Ya está volando drones de vigilancia sobre territorio mexicano. Usted ha comentado bastante al respecto de esto, pero nada más para la particularidad de este caso, ¿está volando la CIA drones sobre territorio mexicano? A ver, si llegara a haber alguna, en este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia de alguna zona, dentro de los marcos de colaboración. No es ahora, sino que ha existido antes y antes y antes. No es algo nuevo. Pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos. Primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía. Jamás. Jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. México es un país libre, soberano, independiente. Que colaboramos, nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos. Y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano. Nunca. Por eso sería una invasión. No le pedirían permiso. Como no le piden permiso los narcotraficantes de hacer su labor. ¿O acaso sí? O como no pidieron permiso esos extorsionadores de matar a Fernandito por 1,000 pesos. Nadie le pide permiso a la presidenta de hacer acciones ilegales. El problema aquí es que ella cree que sí.
Y ahí es en donde viene la condena a nosotros, los mexicanos. 8:30 AM el día de mañana, ahí nos escuchamos. Esto es